El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amada iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Hemos visto en el tema anterior todo lo relacionado con el arrebatamiento o rapto de la iglesia. E inmediatamente después de este acontecimiento inminente, viene el tribunal de Cristo. Así que el tema de hoy lo he llamado el tribunal de Cristo. ¿Qué significa? Y quiero invitarles para que juntos hagamos una oración. Hermosísimo Rey de Gloria, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro maestro, por ayudarnos a entender todos estos misterios maravillosos que están escondidos en tu palabra. Oro para que mis hermanos sean edificados poderosamente con este tema maravilloso y podamos entender el plan eterno que tú tienes, predeterminado desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, el tema que quiero trazar en este tiempo es el tribunal de Cristo. Y vamos hoy a comenzar viendo lo que esto significa. Y antes de iniciar, es de suma importancia que tú y yo entendamos que claramente están establecidos para los tiempos de este final, del fin de todas las cosas, 3 juicios determinados por el Señor. Uno es el tribunal de Cristo. 2, el juicio de las naciones. Y 3, el juicio del trono blanco. Y por supuesto que todos son diferentes. Así que comenzaremos con el tribunal de Cristo. Y como ya hemos hecho en temas anteriores, lo vamos a hacer formulándonos preguntas al respecto y contestándolas una por una. Preguntas como: ¿qué significa? ¿Cuándo será? ¿Y en dónde? ¿Quién estará allí? ¿Cuál es el propósito de este tribunal? ¿Los resultados que de ese tribunal se derivarán? Etcétera. Preguntas importantes y preguntas que con la ayuda del Espíritu Santo estaremos respondiendo. Y es que nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 10, lo siguiente, que te invito para que lo leamos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si tú ves, lo primero que el Espíritu Santo nos dice es que es una necesidad que tú y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice el texto: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Romanos capítulo 14, el versículo 10, también nos dice la Escritura lo siguiente. Y esta parte es de suma importancia, amados. Dice el texto: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Así que entonces existen pasajes en la Escritura que son muchas veces confundidos por los indoctos en la interpretación bíblica, y que las tuercen, como también otras escrituras, y que están enseñando a partir de la Biblia que se esperan juicios en los cuales el destino eterno de nuestra alma estará en juego. Y hacen muchas veces referencia a este tribunal de Cristo que estamos comenzando a mirar. Pero, ¿qué nos dice realmente la Escritura acerca del tribunal de Cristo? Todo nuestro estudio, amados, y quiero que abra su Biblia en 1 Corintios, el capítulo 3 del versículo 10 en adelante, va a estar centrado en este pasaje. Allí vamos a resolver todas las preguntas. 1 Corintios 3, del 10 al 15. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Es la palabra de Dios. Así que el propósito de este estudio es que tú y yo podamos llegar a entender lo que el tribunal de Cristo significa para el creyente. Y que, como veremos, es más un momento de gloria que de temor. Y hago este estudio con el propósito de que no nos dejemos engañar, en el sentido de que como hijos de Dios, como creyentes nacidos de nuevo, podemos perder la salvación. O que allí, en el tribunal de Cristo, tu salvación y la mía pueda estar en riesgo. Y es que, amados, muchos creyentes creen que pueden perder la salvación porque tienen confusión en su entendimiento al respecto. Otros esperan con temor el tribunal de Cristo, porque creen que allí van a ser castigados, asignándosele atributos por el fuego del que habla el texto relacionados con el infierno, en ese momento trascendental en el cual la iglesia se presentará delante de Cristo. Algunos, otros, ni siquiera creen que esto sea una verdad. Muchos dicen que es una alegoría espiritual, cuando la realidad, como lo estaremos viendo, el tribunal de Cristo tiene un tiempo, tiene un lugar y obviamente tiene participantes. Y tiene resultados específicos para cada uno de los que van a estar presentes ese día en este tribunal. Dicho esto, mis amados, entonces procedamos a entender el significado de la palabra tribunal. Cuando uno escucha la palabra tribunal, de inmediato viene a nuestra mente el lugar de un juicio, en donde se le impone un castigo al infractor por haber cometido un ilícito, obviamente. Y casi siempre uno piensa de un tribunal como algo negativo, como un lugar de condena y no de beneficios.
o de perdón o de recompensas por algo. Es precisamente el mal uso que se ha hecho de la palabra tribunal lo que estorba nuestro entendimiento acerca de este acto maravilloso que espera a cada uno de los creyentes luego de su reunión con Cristo en el aire. Y vamos a mirar las palabras utilizadas en el Nuevo Testamento para tribunal. La primera que encontramos es criterium, que usted puede leer en la parte inferior, que define el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa, la regla por la cual uno juzga. También significa el lugar donde se hace un juicio, el tribunal de un juez o un banco de jueces. La Biblia utiliza el tribunal en este caso en Santiago capítulo 2 versículo 6, por ejemplo, donde la palabra de Dios dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y obviamente aquí estaba hablando de tribunales de juicio, de condenación. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 dice algo extraordinario. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y en el trasfondo de este texto, el apóstol Pablo estaba hablando de disputas que habían entre los hermanos, que ellos preferían llevar ante los jueces civiles para obtener solución, en vez de venir a la iglesia y permitir que los santos mismos hicieran juicios al respecto para buscar una solución en ese tipo de contiendas que había entre ellos. Ojalá me puedan entender. La otra palabra, tribunal, que es la que hace referencia al tribunal de Cristo, es la palabra bima, que sirve para describir lugar elevado a donde se sube por unas escaleras, una plataforma, una tribuna usada como asiento oficial para un juez. Y aquí es donde entra lo maravilloso de entender este tema. Ese lugar donde se sentaba el juez al que les he hecho mención, lo hacía en una parte alta de una arena o de un coliseo donde se efectuaban justas deportivas, desde donde se recompensaba a cada uno de los oponentes que participaban en ellas. La palabra bima nunca se usó ni se usará en sentido judicial. Y asociados a esa palabra encontramos las ideas de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa, en vez de ideas de justicia o de juicio para condenación y para imponer una pena. Pablo, como tú y yo lo sabemos, siempre asoció la idea de nuestra vida cristiana como una carrera, como una competencia, en la cual hay lugar para los triunfadores y para la satisfacción de todos los que llegan finalmente a la meta. Dicen los deportistas, lo importante no es ganar, sino competir. Pero la verdad, amados, es que si estamos en esta carrera cristiana atlética maravillosa, cada uno de nosotros y cada uno de los que competimos en ella deberíamos de estar pensando en triunfar y en ganar. Y eso sería lo más lógico y lo más obvio en una maratón, por ejemplo, donde en 5,000 metros los atletas están buscando llegar al primer lugar. Pero, amados, esta es la misma idea que se aplica en el tribunal de Cristo. Lo que nos enseña
que no va a ser un lugar de juicio o de castigo, sino en donde se espera el reconocimiento público de los servidores fieles de Cristo y su recompensa. Nos acercamos entonces al lugar de prominencia para tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y para que cada uno de nosotros reciba su recompensa de acuerdo a su servicio. Esa conclusión es la que vamos a estar desarrollando a lo largo del estudio de todo este tema. Pero hoy vamos a contestar otra pregunta. Ya vimos qué es el bima de Cristo. Ahora, ¿cuándo sucederá? Indudablemente, amados, será inmediatamente después de la traslación de la iglesia, después de nuestro arrebatamiento, de nuestro rapto glorioso en los lugares celestiales. Y veamos en la Escritura el apoyo para hacer esta afirmación. Número 1. Las recompensas están asociadas con la resurrección. En cuanto al bien que podamos realizarle a una persona necesitada, o brindar abrigo o alimento a una persona que no tiene cómo sustentar su vida. Dice Lucas capítulo 14, el versículo 14, lo siguiente. Lucas 14, 14. Dice, leamos desde el 13, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué interesante texto. Sabemos ya, amados, que la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales e incorruptibles forma parte integral de nuestro arrebatamiento. Y por eso entonces, en el tribunal de Cristo, esas recompensas son parte de ese mismo arrebatamiento, de estar en la presencia de Cristo, de encontrarnos con Él en el aire e inmediatamente pasar a su tribunal. El libro de Apocalipsis capítulo 19, que nos habla por supuesto de las bodas del Cordero, de la cena de las bodas del Cordero y del retorno de Cristo con su iglesia. Yo te recomiendo que lo leas, es un pasaje extraordinario, Apocalipsis 19. En el versículo 7 y 8 nos dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En ese texto vemos en el capítulo completo el regreso de Cristo con su iglesia, pero con su iglesia ya recompensada, ya como su esposa. Alabado sea el nombre del Señor. En donde las acciones justas, en donde la recompensa por las acciones justas de los santos será su vestidura, dice el texto allí. En otras palabras, las cosas que no fueron buenas en nuestras vidas van a ser quitadas y olvidadas por el Señor, como tendremos oportunidad de verlo también en el futuro, pues vimos que en ese juicio vamos a ser juzgados por lo bueno y lo malo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra. En 1 Corintios, capítulo 4, el versículo 5, nos dice la Sagrada Escritura.
Primera de Corintios 4, verso 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué cosa tan interesante, amados. De esto habría mucho que hablar, porque hoy en día se juzga mucho, se condena mucho y se critica mucho, y todo eso va en contra de el deseo de Dios para nuestras vidas. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 8 también dice, el apóstol Pablo, refiriéndose a sí mismo, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuándo? En el día del tribunal de Cristo. Y dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo estoy convencido de que tú y yo amamos la venida de Cristo. Anhelamos la transformación de nuestros cuerpos y ver a los familiares, amigos y hermanos que durmieron en Cristo, resucitados también con cuerpos incorruptibles, para recibir al Señor en el aire e ir directamente a su tribunal maravilloso. Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 12. Habla también de esto. Dice el versículo 12: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, amados, en todos estos versículos que hemos visto, podemos notar que las recompensas están íntimamente relacionadas con nuestro encuentro personal con Jesucristo. Y por supuesto, el encuentro que ocurrirá con todos los que son suyos en el momento de su venida, para levantar a los muertos de sus tumbas y para transformar nuestros cuerpos en cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Podemos decir entonces que el tribunal de Cristo lo encontramos entre el arrebatamiento de la iglesia inmediato y entre los 7 años del periodo de la tribulación. La pregunta sería: ¿en qué momento de estos 7 años será el tribunal de Cristo? Y la respuesta es sencilla: inmediatamente después del arrebatamiento, pues Cristo, el esposo, se servirá de dicho tribunal para adornar, engalanar y vestir a su novia, preparándola indudablemente para la boda celestial. Y es que, amados hermanos, no puede haber comunión íntima con el Señor sin que haya una limpieza absoluta y profunda en nuestras vidas. Mientras que no seamos realmente puros y rectos delante de Él. Y eso habla, por supuesto, de las buenas obras de la iglesia. Aquí, amados, para concluir con ese tema maravilloso hoy, lo más importante es saber que ninguna de las cosas que tú y yo hacemos de corazón para el Señor, con rectitud para el Señor, con honestidad para el Señor y con amor para sus santos, dejará de recibir recompensa. Dios es justo y a cada uno, en su momento adecuado y debido, frente a ese tribunal, nos dará el galardón. Obviamente no hacemos nada por ese galardón. Lo hacemos por amor a Cristo. Pero le damos gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que Él haya tenido a bien recompensar a cada uno de esos santos en ese glorioso día del tribunal de Cristo. Así que estamos preparados para ese evento glorioso. Vamos a orar.
Amado Dios, gracias. De verdad que tú eres absolutamente maravilloso, hermoso, precioso. Amado mío, esposo mío, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que nos brindas de seguir profundizando en tu palabra, de poder seguir teniendo entendimiento de lo que tú has planeado hacer desde antes de la fundación del mundo. Porque tú, amado Padre, no pensaste que fuera bueno que tu hijo estuviera solo. Y decidiste prepararle una ayuda idónea que es hoy, en esta dispensación de la gracia, tu iglesia. Y en breve compareceremos ante Él y seremos vestidos, seremos adornados, seremos acabados de embellecer por Cristo mismo para poder entrar en la fiesta maravillosa de las bodas del Cordero y luego venir con Él en juicio al final de los 7 años de la tribulación sobre la tierra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía y nuestro maestro. Amén. Amén y amén. Hermosos, que el Señor les continúe bendiciendo y con la ayuda de Dios seguiremos adelante en todo esto que Dios nos ha permitido comenzar y que sin duda debemos terminar. Gracias por su atención. Por favor, hay muchos que ven nuestros videos. Pasan de los 2.700 personas que son los que tenemos suscritos. Suscríbete al canal. Regálanos un like y permítenos crecer cada día más para la honra y gloria de nuestro Dios y por supuesto para bendición de nuestras vidas. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima cápsula profética. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.